Sí, perfecto, mira. Sí. Yo necesito... Tocas ahí arriba que yo te mandé la foto y entonces A ver, para te miro, que queda... tenía el teléfono cargando. Aparte bien está, la cuestión del bestiario a mí me fascina. Y esto que preguntaba Marisa, ¿ves? Acá está la de una cola. Entonces, si tiene una cola sola, ¿cómo hace para seducir? O sea, seduce pero no concreta. No. No. Ahí está, Ahí, ¿se ve? acá, Porque sí. toqué algo sin querer y hice lío. Sí, sí, ahora estamos con monstruos e híbridos. Bueno. Bueno, primero hago una consideración general sobre el fisiólogo. Bueno, como les digo, estos textos, los fisiólogos y los bestiarios hay mucha discusión porque no hay información exacta. Este es un texto anónimo, este es el primer fisiólogo que tenemos, que acá está, bueno, yo ahora no se los puedo mostrar porque no sé si salgo o no. Está editado por Gredos. Sí, salís, A salís. ver, yo lo muestro, ahí no sé si se ve, porque yo no me veo a mí misma. Este es el fisiólogo, que es el Sí, primer fisiólogo. bájalo un poquitito. Ahí, ahí, Está, ahí. está editado por Gredos, o sea que tenemos una traducción que podemos acceder fácilmente al texto. El fisiólogo es un texto que fue muy popular en varios, gente que se ha dedicado a estudiar y las distintas versiones, porque hay distintos manuscritos, comparan la circulación de estos textos con la circulación de los textos bíblicos, en cuanto al nivel de circulación que tenían. Este fisiólogo, que es el primero que tenemos, está escrito en griego, aparentemente habría sido escrito en Alejandría entre los siglos II y IV. Sin embargo, las copias más antiguas están en latín. Las griegas son más tardías. En el siglo V fue traducido, ahí vemos, al etíope, al armenio, al sirio, al latín y quizás también al árabe. Bueno, es la fuente después de los bestiarios medievales. Después el texto lo leen si quieren con tranquilidad, así nosotros al texto central. Este fisiólogo tiene 48 capítulos, que cada uno va encabezado por el nombre de animal, pero también, como pasa en varios de estos textos, no son solo animales o bestias, sino que también hay piedras o vegetales. Y hay algunos que son naturales y otros que son mitológicos o imaginarios. El fisiólogo lo que hace es dar una descripción naturalista o científica, digamos así, y luego una interpretación alegórica, didáctico-religiosa de cada animal que trata. Del que trata de extraer la sustancia simbólica que subyace a la fisis. La idea que está a la base de todo esto es la de la simpatía universal, ¿no es cierto? Leo esta cita que es de Bordone, que es un editor del fisiólogo, dice, como si la divinidad hubiese escrito en los rasgos naturales de los animales la verdad divina, y la hubiese querido mostrar así a los hombres para que leyesen en ella. Bueno, es una cita que también Zambon, que es el editor italiano, el último editor italiano, también comparte esta idea, y que se propone que fue en Alejandría, que fue escrito más que nada porque muestra una mixtura de concepciones cristianas, hebreas, egipcias, digamos, muestra una amalgama, y que pensemos que en este periodo Alejandría era la capital intelectual, digamos así, y que es una ciudad en la que se conglomeran diversas culturas. Entonces, bueno, esto los editores y los autores lo ven en el texto. Bueno, leamos lo que dice el texto del fisiólogo, que, reitero, es el primer texto que tenemos de este tipo. Y acá lo vemos en acto. Dijo el profeta Isaías, que las sirenas construyan su morada, que los demonios brinquen, que den a luz los puercoespines. El fisiólogo dijo acerca de las sirenas y los hipocentauros,
Hay animales en el mar llamados sirenas, y como musas cantan armoniosamente con sus voces. Y los navegantes que pasan cerca de ellas, si oyen su canto, se arrojan al mar y perecen. Y tienen la siguiente forma: la mitad hasta el ombligo de mujer y la otra mitad hasta debajo de oca. Del mismo modo que los hipocentauros tienen la mitad superior de hombre y desde el pecho hasta debajo de caballo. Así también todo hombre es vacilante e inestable en todos sus caminos. Hay algunos hombres que se reúnen en la iglesia mostrando apariencia de piedad, pero que niegan su potestad. Y en la iglesia son como hombres, pero cuando se alejan de ella se convierten en bestias. Pues estos se pueden comparar a sirenas e hipocentauros. Me refiero a las fuerzas opuestas y a los impostores heréticos, ya que, valiéndose de la hipocresía y de la salamería, como las sirenas, engañan los corazones de los inocentes. Pues los malos discursos destruyen las buenas costumbres. Pues bien habló el fisiólogo acerca de las sirenas y los hipocentauros. Acá vemos, esta es la estructura, y es la estructura que van a tener todos estos textos que vamos a revisar. Cita bíblica, se repite en general esta cita de Isaías, que después, si llegamos, vamos a tratar de darle una vuelta más, siguiendo a Ser Juan. Después, esto, ¿no? El fisiólogo dijo. El texto está escrito, no es un fisiólogo que habla, sino que es una tercera voz que dice lo que dijo el fisiólogo. Vemos acá está la descripción de estos animales, acá la junta con los hipocentauros, y después la descripción alegórica. En esto también pensemos cómo en este periodo, en relación al texto bíblico, también se va desarrollando el método alegórico, ¿no? Como que es un periodo en que la interpretación alegórica se desarrolla y es como central para la mayoría de los autores. Bueno, ahí está el texto en latín, que seguro que tiene algún errorcito. Después tenemos el fisiólogo armenio, que es esto que les decía, es una traducción que aparentemente es del siglo V. Bueno, ahí están los datos de la edición, de dónde apareció publicado por primera vez, y leo lo que dice el texto. Las sirenas son doncellas marinas, que seducen a los navegantes con su espléndida figura y con la dulzura de su canto. Desde la cabeza hasta el ombligo tienen cuerpo femenino y son idénticas al género humano, pero tienen las colas escamosas de los peces, con las que siempre se mueven en las profundidades. Vemos acá que ya aparece esto. La cola, vieron que en la anterior era ave, seguía siendo ave. Acá se aparece, primero, que se la califica de doncellas, que es más o menos que doncella también puede ser una forma de decir meretriz, digamos, en algún sentido. Bueno, la cuestión de la seducción, la dulzura del canto, y esto. Cómo ya acá hay una transformación de la figura de la sirena. Acá tenemos una imagen. Uy, que quedó grande esto. Esta está en Zamora y pertenece, la iglesia San Claudio de Olivares, es del siglo XII. Acá vemos la sirena con cola de pez. Bueno. Este es el liber que mencionábamos al inicio, ¿se acuerdan? Liber Monstrorum de Diversis Generibus, que no es explícitamente un bestiario, pero bueno, ahí vemos que lo ubican en el siglo VI, pero en realidad hay otros que lo ubican un poco más tardío. Es un catálogo de criaturas fantásticas también, y que hay copias fundamentalmente del siglo IX y X. Esto. Orchard, que es un autor que escribió ese libro que está ahí, dice, él insiste en que este texto se mantiene en algunos códices junto con las Maravillas de Oriente y la Carta de Alejandro Aristóteles, y como que sería un texto que se ha nutrido más de otras fuentes como Virgilio, Isidoro, la Ciudad de Dios de Agustín y la Historia de Plinio. Acá, fíjense lo que está ahí dicho, que ya estamos en 120 monstruosidades. Acordémonos que el primer fisiólogo tenía 48. Van creciendo los monstruos a lo largo del tiempo. Bueno, y acá los divide en 3 secciones, hombres monstruosos, bestias y serpientes. Cada sección tiene un prólogo,
en que dice que el autor lo que quiere hacer es explicar en dónde se esconden estas monstruosidades, en los desiertos, islas o huecos de las montañas, que es el caso de las sirenas, que aparecen en estos distintos lugares. Bueno, y trata de descubrir si es realidad o leyenda. Faral, en un estudio que ahí está citado, que es precioso el texto de Faral, dice que el Liber es el primer texto en que aparece la sirena pez. Nosotros vimos recién que el fisiólogo armenio también la nombra, pero bueno, esto tiene que ver con las discusiones en cuanto a la datación, que no están de acuerdo. Esta es la imagen que aparece en el Liber, para ilustrar. El fisiólogo, no sé si lo dije, pero el fisiólogo, el primer fisiólogo, no tiene, y el fisiólogo armenio tampoco, no tienen imágenes. Estos son posteriores el agregado de imágenes, en estos que estamos viendo ahora, que son más tardíos. Fíjense que acá la sirena está con un espejo. Sí, el Esto es famoso otra cosa. espejo, sí, Sí, de la esto es, vanidad. exacto. Esto es algo que va a empezar a aparecer y Claro. que, bueno, va en la línea de lo moralizante, ¿no? De que, bueno, este es el texto del libro. A ver, este es medio largo. Leo. La sirena vive en el mar, canta contra la tormenta y ora si hace buen tiempo, pues tal es su naturaleza. Tiene forma de mujer hasta la cintura, pies de halcón y cola de pez. Bueno, pies de halcón, ven que acá no tiene pies de halcón. Esto es lo que decíamos de la contradicción entre el texto y la imagen en el libro. Cuando quiere divertirse, canta en voz alta y clara. Si oye el marinero que navega por la mar, olvida su nave y duerme al instante. Recordadlo, esa es la significación. Sirenas son las riquezas del mundo. La mar representa mundo, la nave las gentes que hay en él. El alma es el marinero y la nave el cuerpo que debe navegar. Sabed que muchas veces las riquezas del mundo hacen pecar al alma y al cuerpo, es decir, a la nave y al marinero. Hacen que el alma se duerma en el pecado y además perezca. Las riquezas del mundo producen grandes prodigios. Hablan y vuelan, agarran de los pies y ahogan. Por eso representamos así a las sirenas. El hombre rico habla, su reputación vuela, y oprime y ahoga al pobre cuando lo engaña. La sirena es de tal naturaleza que canta cuando hay tempestad. Esto hace la riqueza en el mundo, cuando confunde al hombre rico, cantar en la tormenta. El hombre se ahorca por ella y se suicida entre tormentos. La sirena con buen tiempo llora y se lamenta sin cesar. Cuando el hombre da riquezas y la desprecia por Dios, ese es un buen momento, y la riqueza llora. Sabed que eso significa la riqueza en esta vida. Qué Bueno. texto, Carolina, impresionante, cargado de Sí. metáforas, alegorías, Sí. impresionante. Sí, miren lo que es la descripción, es esto, esas dos líneas, y después viene toda esta comparación, metáfora, alegoría, todo lo que estás diciendo vos, en relación a la, bueno, acá toma la riqueza como eje para pensar el mal, pero evidentemente la sirena queda equiparada a lo que lleva al pecado, en definitiva, ¿no? Sí, Perdón, una pregunta. eso te iba a decir, Victoria, que dale, porque estaba pensando en vos. El tema del pecado, ¿a qué religión hace referencia? No, acá esto es todo de la tradición cristiana. Pensá que una fuente importante que tienen estos textos es Isidoro de Sevilla. Esto es tradición cristiana. No, la verdad que yo no sabría decirte en otras tradiciones religiosas, no te podría responder si hay también empleos así de la figura de la sirena. Hasta donde sé, por ejemplo, en los musulmanes no, pero hasta donde sé, puede aparecer algo que desdiga lo que estoy diciendo. Y en los judíos no tengo idea, pero en los musulmanes hasta donde sé no. Sí, yo la verdad que
Supongo que hubiera encontrado algo. Sí. Carolina, ¿Sí? perdón, yo recuerdo haber, no sé si era mi mamá o quién, que decía, me parece que mi mamá, que cuando te ofrecían algo muy grandilocuente para que desconfiaras, siempre decía, no te dejes seducir por los cantos de sirena, como un refrán. Y yo no, ahora me doy cuenta Sí. de lo que Bueno, quiere decir. sí, sí, y eso es, después cuando veamos los textos, estos son textos también, pero quiero decir, esto es la parte de los fisiólogos o bestiarios, pero cuando veamos los textos propiamente filosóficos, digamos así, o de la tradición literaria, está clarísima la asociación, yo puse una imagen que es preciosa, entre sirena y sofistas, en el sentido de lo que vos estás diciendo. Hay una cita en el banquete, no sé si se acuerdan, en donde Alcibíades dice que se quiere alejar de Sócrates, que se va a poner tapones en las orejas, porque si no, si se queda escuchando a Sócrates, se podría envejecer toda la vida ahí como si fuera una sirena, como si fuera que estuviera... Tal cual. Y bueno, y va a ser, bueno, y por ahí vamos desordenado, después vemos las imágenes, pero lo voy adelantando. A Isócrates se lo denomina la sirena, a Sófocles también se le dice la nueva sirena, por la capacidad persuasiva y discursiva que tenían. Después, grabado que hay, que bueno, es muy tardío, ¿no? Pero representa esto que lo dicen varias fuentes, que en la tumba de Isócrates se puso una sirena. Sí. Si quieren lo busco ahora hasta el final. Lindo. Es precioso, es precioso. Sí, la verdad que sí, me encanta. Pero A ver. sí, yo estoy releyendo la Ilíada y bueno, claro. Esto que les preguntaba Victoria, ¿no? Cómo aparecen esas cuestiones que leyéndolas hoy nos parecen misóginas y en su momento también lo fueron. Sí, yo creo que una clave también bueno, que está acá y por ahí lo vamos a ver un poquito, es que nos puede ayudar a pensar eso, es la lucha o la disputa que se armó entre las sirenas y las musas, ¿no? Como las musas, la figura de las semidiosas Sí. ordenantes y ordenadas y advenidas a la patria, digamos así, a los bienes de la patria, y las sirenas como las que llevan a la perdición, como si dijéramos dos categorías de mujeres. Bueno, vuelvo, perdón que me fui hasta allá. A ver. ¿Dónde estábamos? No, esto ya lo vimos, el armenio, el liber. No, el rostro de esa sirena en la piedra, es impresionante. Sí, sí, sí. Y esta también, esta la del barco también. Bueno, acá tenemos otra imagen de sirena de dos colas, del periodo románico también, siglo XI, XII. Acá miren esta que interesante que es. Esta es de un capitel de San Pedro de Teberga, del siglo XI, y fíjense qué interesante, esto que venimos hablando de la metamorfosis y las transiciones. Acá tenemos la sirena pez, y acá tenemos una ave. En el mismo capitel tienen las dos figuras. Las dos. No, impresionante. Sí, sí, la verdad que por suerte hay un montón, yo seleccioné estas, pero hay un montón de imágenes que se pueden buscar en internet, por supuesto, que nos ayudan mucho a ir siguiendo esto. Bueno, acá tenemos otro, el bestiario de Philippe de Thun, que es el más antiguo de los franceses, porque empiezan a haber muchos en Francia y en Inglaterra van a haber otros. Que sigue bastante de cerca al fisiólogo latino, el primero que vimos nosotros,
Hay un libro de Florence McCulloch, que bueno, es un poco viejo, del año 62, pero que trata sobre estos bestiarios franceses, que es muy, muy lindo, lo recomiendo. Si alguien quiere, se lo paso también. Bueno, hay dos versiones y hay dos dedicaciones distintas en los manuscritos que se conservan. Entonces, bueno, como les digo, son cosas que se discuten, a quién realmente le dedicó el texto y demás. Se conservan del autor otros textos, que son estos, el libro de las criaturas o el cómput, que es un cómputo, digamos, el estudio de un poema, pero cómo con los cuerpos celestes se intentaba hacer el cálculo del calendario de los tiempos de acá, de esta tierra. Un lapidario, que son textos así como los bestiarios, ¿no? Los lapidarios son estudios sobre las piedras y sus poderes, que hubo una época que circularon mucho. Bueno, y los manuscritos de este bestiario tienen muchas ilustraciones o lugares para las miniaturas. Bueno, estudian cuadrúpedos, aves y demás. Leo acá, Philippe dice que sus fuentes son el Fisiólogo, los bestiarios, un libro de gramática, Isidoro y la escritura. Leo acá un recorte de texto. Existen en Arabia, porque esto se va a empezar a repetir también. Existen en Arabia serpientes aladas llamadas sirenas, que corren más que los caballos y, según se dice, también vuelan. Su veneno es tan fuerte que la muerte sobreviene antes de que se sienta la mordedura. Bueno, acá les puse, esta es la tapa. El siguiente texto es de Vestis Alice Rebus, que es esta es la tapa una foto que saqué de la patrología de Migne, donde está la edición, Sí. Que se lo atribuye a Hugo de Folieto, pero también se le atribuyó a Enrique de Gante, a Wilhelmus Peraldus, inclusive a Hugo de San Víctor. No entero, sino partes de la obra. Pero la traducción sería, bueno, acerca de las bestias y otras cosas. Y otras cosas, sí, perdón, sí. Bueno, eso es una traducción, una primera traducción parcial que se hizo. Leo el texto de lo que dice acá. Dice Isaías de Babilonia: las sirenas viven en sus lujosos templos. Las sirenas, dice el fisiólogo, son unas criaturas mortíferas constituidas como seres humanos desde la cabeza hasta el ombligo, mientras que su parte inferior hasta los pies es alada. Melodiosamente interpretan cantos que resultan deliciosos, así encantan los oídos de los marinos y los atraen. Excitan el oído de estos pobres diablos, merced a la prodigiosa dulzura de su ritmo, y hacen que se duerman. Por último, cuando ven que los marinos están profundamente dormidos, se arrojan sobre ellos y los despedazan. Así, los seres humanos ignorantes e incautos se ven engarfiados por las hermosas voces, cuando los encantan las faltas de delicadeza, los rasgos de ostentación o los placeres, o cuando se vuelven licenciosos debido a comedias, tragedias y cancioncillas diversas. Pierden todo su vigor mental, como si estuviesen sumidos en un profundo sueño, y de pronto el ataque arrebatador del enemigo cae sobre ellos. Bueno, vemos como, no sé qué impresión les da a ustedes, ¿no? Pero como que la sensación que me da que hay un increyendo, porque ahora es el enemigo, digamos, se lo compara directamente con el diablo mismo. Pero bueno, vemos que la cita es siempre la de Isaías. Después espero que podamos ver un poquito más en detalle eso. La cita del fisiólogo, la descripción y la interpretación acá, la interpretación moralizante de qué es lo que nos está queriendo decir el fisiólogo al ponerse a investigar esto, y que ya lo había dicho la Biblia. Acá tenemos otro capitel, porque hay muchísimos, en los capiteles hay muchísimos. Sí, hay muchísimos, sí, yo tengo fotos también, sí. En Santo Domingo de Silos, en Burgos, claro. Esto aparentemente sería el siglo X, bueno, porque la iglesia se construyó, se desconstruyó, sí. Tiene toda así media
de idas y venidas, por eso siglo X, XI. Sí, y además está en el Beato de Burgos también, todas estas imágenes, sí. No, es impresionante. Sí, son hermosas. Bueno, no sé qué les parecen, pero a mí me parecen tan lindas. Bueno. Yo fascinada. Bueno, acá llegamos al bestiario de Cambridge, que se lo denomina así por donde ha sido conservado. Acá tienen, esta es la dirección en la que se puede ver el bestiario entero. Es precioso verlo, es un poco lento para ir cargándolo, pero bueno, se puede ver entero el manuscrito, ¿no? Con esto de que se van digitalizando cada vez más manuscritos, nos facilita un poco la tarea. Lo que dice el texto es: hay 3 clases de sirenas, 2 de ellas son mitad mujer y mitad pez, y la otra mitad mujer y mitad ave. Las 3 cantan con una trompeta, otra con un arpa y la tercera solamente con su voz. Acá lo que vemos es que se mantienen las 2 imágenes de sirenas, pero ahora se le agregan instrumentos. Cantan, pero tienen instrumentos. Acá, bueno, esta es la página del manuscrito que les decía que lo pueden entrar a ver, es libre. Sí. Precioso. Y, a ver, creo que acá agregué, se lo conoce como el bestiario de Aberdeen. De Aberdeen. O de, ¿cómo es? O de Cambridge. Acá, esta imagen yo la tomé de un artículo de Lish, que ella trabaja cómo las diferencias en las representaciones de las mujeres sirenas músicas, y esta es otra imagen de otro manuscrito de este mismo bestiario. Ahí vemos que están con los instrumentos que describían. Sí. Vemos la cola de pez, y los instrumentos acá, bueno, no se ve, no está muy clara del todo la imagen, pero bueno, acá está la lira. No, se ve, Carolina, sí. Es Perdón, bellísimo. Carolina, tiene patas de ave también, tiene cola de pez y es un híbrido ahí ya. Claro, Las 2 cosas, increíble. Claro, fíjate qué es lo que decía el texto, que acá tenemos que hay de 2 tipos, decía el texto, de este bestiario. Y bueno, y la novedad es esto, que le atribuye los instrumentos, que después lo vamos a ver que está en otros textos, por supuesto. Estoy hablando novedad en cuanto a bestiario. Y después, a ver, yo no sé si puse acá, ya no me acuerdo, pero acá tenemos otra. Este es otro manuscrito. Bueno. Este es precioso. Acá están con los instrumentos. Ven que tienen como esa cola, pero a la vez las alas y las patas de ave, la que canta, el laulos, y la que toca la lira. Esto es el bestiario de Oxford. Bueno, vamos un poquito más con los bestiarios, creo que queda este y otro más. Este es el bestiario de, bueno, otro de los franceses, probablemente Pierre de Beauvoir o Pierre Le Picard, lo llaman. Taller es un primer editor, dice que probablemente fue un clérigo y que gozó de la protección de los miembros de familias importantes, digamos, y que estaría en un contexto de mucha erudición y mucho gusto por las letras y demás. Este bestiario tiene 2 versiones, entonces, bueno, acá yo copié como algunas de las preguntas que hace el editor, bueno, cómo se explica que hizo una versión en prosa y una en verso, si realmente la en prosa es la primera, de dónde obtuvo el material complementario para la versión en verso. De todas maneras está traducido como prosa. Carolina. Ahí estás. Porque se había cortado la comunicación. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No sé si soy yo la inestable, porque me salió un cartel. No, a mí me salió. Vos sabés que yo te iba a mandar un mensaje, pero
dije, bueno, espero. Estuve hasta las 2 de la tarde sin internet. Ah, a mí me pasó ayer, estuve también un rato sin internet. Sí. Pasa. Disculpen, a mí me No, pareció que era estable. No sé, hay veces que es así. sí, Bueno, ya nos recuperamos. como decía, este bestiario cierra la serie de los bestiarios franceses. Que la continuación que va a tener es el bestiario de amor, a ver, que yo lo tengo acá, que hay una edición castellana muy linda también de Richard de Furnival, no sé si se ve. Sí, sí. Que este ya es un bestiario laico, aparte de que es el bestiario de amor, ¿no? No es un bestiario propiamente de la monstruosidad, sino del amor, y es laico. Bueno, este que estamos viendo entonces, dice, esta es la versión breve. La sirena que canta tan bien que embruja a los hombres con su voz, da ejemplo para que se enmienden. Existen en Arabia, ¿vieron el texto que vimos antes? Repite. Serpientes aladas llamadas sirenas que corren más que los caballos y según se dice también vuelan. Su veneno es tan fuerte que la muerte sobreviene antes de que se sienta la mordedura. Esta es la imagen que acompaña a este bestiario. ¿De qué siglo es este, Carolina? Este es del siglo XIII, creo. ¿Ver? El de Beauvais. Ah, está bien. Me pasé. Sí. Acá está. No lo puse. No, no sé. No lo Bueno, no puse. pasa nada. El de Beauvais. Ujú. No, es impresionante los Debe ser colores. del siglo XII o XIII, no me acuerdo, la Sí, verdad que no me acuerdo bien. Bueno, sí, este es los colores así bien intensos, sí. preciosos. Bueno, y después tenemos la versión más extensa, que leo lo que dice. La sirena que canta tan bien que embruja a los hombres con su voz, da ejemplo para que se enmienden aquellos que han de navegar por este mundo. Nosotros que cruzamos este mundo somos engañados por un canto similar, por la gloria, por los placeres de este mundo, que nos dan la muerte cuando amamos el placer. La lujuria, el bienestar del cuerpo, la gula y la embriaguez, el deleite del lecho y la riqueza, los palafrenes, los hermosos caballos y la hermosura de los tejidos suntuosos. Siempre tendemos hacia ellos. Nos corre prisa alcanzarlos. Tanto nos demoramos en los placeres que por fuerza nos dormimos. Entonces nos mata la sirena. Es el demonio que nos lleva al mal, que nos hace sumergirnos tan hondo en los vicios que nos encierra en sus redes. Entonces nos ataca, se precipita sobre nosotros, nos da muerte, nos atraviesa el corazón, tal y como obran las sirenas con los navegantes que cruzan la mar. Pero hay más de un marino que sabe apartarse de ellas y viajar. Mientras surca el océano, puede taparse los oídos para no escuchar el canto engaño. Igualmente ha de comportarse el hombre prudente que pasa por este mundo. Debe conservarse casto y puro y taparse las orejas para no oír pronunciar cosa alguna que pueda llevarle al pecado. Y así se definen muchos. Cuidad que sus oídos y sus ojos no puedan oír ni contemplar los placeres y las vanidades que a muchos encantan. Hay otros peces en la India que tienen trenzas y cuerpo de doncella hasta el ombligo y por debajo del ombligo de pez y alas de pájaro. Su canto es tan hermoso y dulce que es un prodigio el oírlo. Y los llaman sirenas. Unos dicen que son peces, otros que son aves que vuelan por el mar. Lo cierto es que las sirenas fueron 3 meretrices que mataban a todos los que se cruzaban en su camino y que, enamorándolos, los arruinaban. Y dice la historia que tenían alas y garras en representación de amor, que vuela y quiere, y que vivían en el agua porque la lujuria está hecha de humedad. Esto último... Vos sabés que, bueno, hay partes, la cuestión del engaño me hizo acordar también a la alegoría de la caverna en Platón, ¿no? Y esta parte, esto que además es el bestiario del amor, es también cosas que aparecen en Andrés el Capellán. Sí, sí.
Sí, pues yo porque le estoy dirigiendo a Nicolás la tesis sobre Andrés el Capellán, Trabaja, sí, sí. y hablo por lo que leo gracias a él, ¿no? Sí, Y esta sí. última parte me recuerda a algunos fragmentos de Andrés el Capellán, el de Amore, sí. Sí, 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 sí. Sí, el amor está representado así en el de amores, sí. El, Sí, el que hiere, ¿no? Como, sí, sí. sí, Este, la lujuria hecha de humedad, habla sí, de los pastos secos, la humedad, etcétera, sí. esto Y es lo una que hiere, cita, sí. Perdón. sí. No, quería aclarar que esto, yo puse ahí etimologías porque esto es textual de Isidoro. Sí. Esto lo incorpora acá el bestiario como texto. Ah, bien. Sí, sí, esta es la, no lo de la India, No, sino la otra parte de que son de peces, ahí, que son aves, sí. claro, sí, y que, Enamorándolos arruinan, claro, sí. y que el amor vuela y hiere. Y el tema del agua y la lujuria también tiene que Sí. ver con el nacimiento de Afrodita, con la cuestión del nacimiento de la diosa. Wow, Más. wow. De Isidoro, ¿es esa última parte? Ah, Sí, acá está sí, Marian. hola, Sí. ¿Qué tal? Isidoro, Tarde llegué. ¿cómo te va? Las etimologías de Isidoro, sí, sí, que él ahí es donde las compara con las meretrices y con el amor porque el amor es, termina siendo el trampa al Perdón, hombre. una pregunta. Bien. Sí. ¿Se sabe cómo repercutían estas leyendas en la vida cotidiana de las mujeres? Mira, yo no sé, quizás Susana o Martí, alguien pueda responder mejor. Yo no te sabría decir mucho más que esto. Eran textos de mucha circulación, por lo que sabemos, así que mujeres de las altas capas sociales, que eran las que podían tener acceso a esta información, seguramente conocían los textos, no sé en qué medida influirían o no, pero bueno, estamos hablando de mujeres en posiciones acomodadas, porque por lo menos hasta donde yo entiendo, las mujeres que no son de clases altas, no tenemos mucha información, en realidad. No sé si alguien puede decir, a alguien que sepa más del tema, pero no hay mucho, es como, no hay mucha información para saber, y aparte de que la mayoría eran iletradas, digamos, como que más Claro, tardíamente. yo preguntaba más en relación a la tradición oral. Mira, Que no se puede saber, supongo. yo te diría es eso, es que simplemente era un material que circulaba mucho oralmente por la cantidad de manuscritos que hay. Sí. Entonces, evidentemente eran textos que eran convocantes para la gente. Pero no te puedo dar una respuesta más precisa, lamentablemente. No, No, allá se estuve en ese tema. corta, pero Ah, es esto que, ahora volvemos a entrar, ¿eh? sí, Es esto que vos estabas diciendo, Carolina. Todo depende a qué grupo tenía acceso a qué espacios, a qué lugares. Y era lo que podían ver.